Vale, rócale lo de Mega. Esto es Tercera y Gol Colombia, donde la NFL se habla como en el barrio, con tinto, pola en la mano, tenis y camiseta casual. Análisis claro, debate sin libreto y pasión sin filtro. Bienvenidos a Tercera y Gol Colombia. Bienvenidos una vez más a Tercera y Gol Colombia, hablando de NFL. Hoy tenemos un capítulo importante. Resulta que la próxima semana pues va a acontecer algo dentro del calendario de la NFL que está siempre marcado por todos los equipos, ¿no? Y es el draft, este famoso momento del año en el cual los equipos van a escoger, entre comillas, su futuro en cuanto a seleccionar jugadores que vienen del colegial para hacerse profesionales, ¿no? Este evento pues tomará lugar este jueves 23 y pues se extenderá hasta el sábado 25 de abril. Entonces, pues hoy vamos a hablar en general de qué se trata el draft, cuál fue la historia de cuándo empezó esto y por qué. Hablaremos pues ya de los 32 equipos y sus necesidades, cómo abordar en el draft, con la presentación de quienes hoy me acompañan. Desde la ciudad de Medellín, Jaime Cardona, ¿cómo vamos? ¿Cómo va? Por aquí, muy enérgico de poder hablar del draft en otro momento en donde el reloj es muy importante. Nicolás, en Medellín también, ¿cómo va? Señores, todo bien acá, preparados. Sí, ese es de los temas que más me apasiona a mí estructuralmente del deporte norteamericano en general. Más adelante nos va a contar un poquito más de esto. Julián Marinilla, ¿qué tal todo? Todo muy bien, afortunadamente también deseoso de hablar de este draft, y para los que se quieran ilustrar un poquito más, les recomiendo la película Draft Day. Esa es bastante buena y esa es la de Cleveland, ¿no? Esa es muy buena, sí, la de Cleveland. Exactamente. Esa es una manera amena de acercarse y entender un poco más lo que sucede durante 3 días muy estresantes para los directivos. Esa es muy buena recomendación. Gustavo, ¿cómo vamos acá en Bogotá? Bien, muy bien, Harold. Y de hecho, Julián me quitó una de mis, me acaba de nombrar una de mis tradiciones. Fin de semana antes del draft, yo me veo esa película. Gabriel, ¿cómo vamos? ¿Cómo van, muchachos? ¿Bien o qué? Contento para hablar de una de las herramientas que tienen los deportes americanos para hacer que sus espectáculos sean lo más parejo posibles. Eso me parece muy bacano. Y Felipe, ¿cómo va todo? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? También ansioso de hablar un poco de ese mercado de sueños que es el draft para la NFL. Ya que lo mencionas, yo sí creo que hay muchas esperanzas puestas siempre en esta semana de draft para algunos equipos, tratando de pegarle como dicen, ¿no? A pegarle el perrito, de ganarse la lotería en lo que es escoger talento para el futuro, ¿no? Bueno, pero antes pues empecemos como con el tintico caliente de las noticias de esta semana, de lo que se ha movido, lo que se ha sabido en la liga que más nos apasiona. Yo por ahí tengo uno que todavía no es tinto confirmado, es más bien como está en preparaciones, que parece que el juego que se va a hacer en Ciudad de México este año será 49ers contra los Dolphins. Es un juego con bastante hinchada, bastante afición, pero que realmente atractivo no es. Sí, creo que va a ser una paliza de 49ers a los Dolphins. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, no, ahí se van a aprovechar los 49ers a jugar otro juego de local extra. Y que tiene mucha tradición en México los 49ers, entonces seguramente van a sentirse como locales y Miami viene un poco disminuido ahorita. Hombre, pero yo creo por lo mismo, por lo esperado que era la vuelta de la NFL a México, creo que se esperaba un evento más competitivo, teniendo en cuenta que a Australia le dieron el Rams 49ers, ¿no? Pero yo creo que igual cualquier partido ellos lo van a disfrutar, y más cuando uno de los equipos más representativos de México es 49ers. Pero no irá pagar esas boletas para ver cómo aculan a los Dolphins. Como... Partidos emocionantes de muchos puntos. Igual la afición mexicana le saca gusto. La afición mexicana le saca mucho gusto a eso. Pobres manes, weón. Le llaman a Portugal que para Cristiano. Y se lesiona. Se lesiona a Cristiano y ahora les llaman a los Dolphins, weón. Qué pecado. Ay, pero si tuviéramos ese partido acá, iríamos a verlo. Sí. No nos digamos mentira. Sí, yo iría con gusto y comprar la boleta. Uy, sin duda. Yo dependiendo del precio, weón. El año pasado hubo mucha discusión con eso. Yo no me pago un viaje hasta Bogotá con una boleta que podría pasar el $1,000,000 para ir a ver a los Dolphins. Personalmente no lo hago. Prefiero pagar el viaje a Estados Unidos a ver un partido, ¿verdad? Pero por ejemplo, el año pasado fue una polémica, era porque
el año pasado no hubo partido en México. Entonces ellos también estaban pidiéndolo mucho, independientemente, pues porque todos los equipos son competitivos, unos más que otros. Pero Y es que también el estadio está en acondicionamiento para el Mundial. O sea, México llevaba 3 México años lleva sin tiempo ya partido. sin partido. pero por lo del estadio. Necesitan cumplir lo de FIFA. Y el último partido fue contra Cardinals, pues que tampoco es un hiper mega contendiente. Es divisional, pero tampoco era el más contendiente y todo el mundo fue feliz viendo a Jimmy Garoppolo. Al menos es divisional. Bueno, siguiendo la línea de Tinticos, ¿qué opinan de lo que dijo los Jaguars, el head coach, que ya su selección del año pasado, el que podía ser wide receiver y cornerback, ya solamente va para corner, que no lo van a usar más de wide receiver? A mí me parece que es muy bueno. Pues él destacó porque él estuvo con el entrenador que es de mente defensiva en el colegial y ahora tiene una posibilidad de poder destacar en ese campo, aparte de que no va a tener el doble riesgo de lesionarse. Sí, es que recuerden que el corner es el que da el tramacazo, no que el wide receiver es el que lo recibe. Entonces yo creo que por cuidarlo. Y los dos son los que más corren, entonces pues por ahí va. Sí, no, es un talento que hay que cuidar, no lo vamos a poner a exponerlo necesariamente un mal golpe, creo que... Al colegial nomás. Igual sí dijeron que lo van a usar en jugadas clave, pero muy diseñadas, pues en snaps muy especiales, ¿no? Sí, un engaño. Un tercero y gol, segundo y gol, de pronto ahí, que esté descansado, puede que sea relevante. Pero también me parece un poco irresponsable de un equipo profesional tener a un jugador en doble posición de manera permanente. Creo que lo más sensato sí era... Y el mismo sueldo. Sí, cobra solo uno. Sí. Eso es bastante irresponsable, además de arriesgar las lesiones, quemarlo. O sea, si se ya se había lesionado rápido. Entonces, si jugara snaps ofensivos y defensivos a lo largo de la temporada, por a la semana 10-2 está roto. No, y si no estoy mal, él fue el que puso esa condición, porque él en colegial jugaba en las dos posiciones y él dijo, donde quiero llegar, quiero jugar en las dos posiciones. Todo el mundo decía que no le iba a dar y que se iba a lesionar y justo eso pasó. Yo creo que es también parte de responsabilidad del jugador, porque al final está demostrado que un jugador solo se puede mantener en una posición porque el desempeño de la NFL es muy grande y moverse en dos, mire, o sea, al final el cuerpo les pasa factura. Y el nivel de especialización de cada posición es muy diferente. Las manos que tenés que tener para hacer wide receiver, eso lo tenés que ir trabajando todas las semanas, las jugadas que tenés que estudiar también, entonces eso es muy difícil poderlo mantener a lo largo del tiempo. No, y aparte de estar cambiándose ese equipo, el jersey, todo el tiempo, porque el uniforme de la defensiva casi siempre es diferente del de la ofensiva. Y hablando de polémicas de los tinticos, ¿qué piensan de el rumor de que Deshaun Watson vuelve otra vez a los Browns? Son los Browns siendo Browns. Todavía sigue por ahí dando hora ese coreback, ¿no? Tiene que... usted le paga esa plata a un jugador, le tiene que poner al menos los primeros partidos hasta que las cagadas sean tantas que le toque entrarlo. O hasta que se vuelva a lesionar, y que eso le vuelvan a dar un tiestazo y chao. Pero eso es lo que hace un equipo malo. Un equipo bueno, como Denver, dice, yo le prefiero perder la plata de Russell Wilson y que se vaya a otro equipo. Pero es que es demasiada plata. O sea, yo no sé si Denver hizo eso por ser bueno, porque si Peyton no lo mirara pues en parte sí, pero el impacto económico de Deshaun Watson es muy grande. Pero es que hay una cosa, y es que Deshaun Watson no está en su primer año de contrato, ya está casi que en los últimos. Miren una cosa, los Browns, toda su línea fue agente libre. Varios se le fueron. Entonces no tiene una línea. ¿Usted cree que yo ya al otro le tengo que pagar sí o sí? Póngase buena que reciba los tramacazos y ya, que venga el cuidado por lo menos y lo voy probando a poquitos. Pero para mirar cómo está mi línea, mando al loco, mando al que me cuesta. Pues si me toca pagarle igual que reciba los tramacazos, igual. Sí, listo, claro. Una pregunta. Si Deshaun Watson se vuelve el titular, ¿esto podría decir que Cleveland está tanqueando para coger un buen coreback el otro año? Pues sí, es que con qué otro quarterback no van a tanquear realmente. O sea, los Browns en qué situación no tanquearían. ¿En qué situación no tanquearían? Independiente de que yo creo que Shedeur es el futuro y que muchos acá van a mamar. Eso merita otra cerveza apostada, la verdad. Con o sin es una franquicia que no está en posición de nada más que no sea tanquear. Pero es que no, tampoco. Yo creo que Shedeur tiene derecho como a mirar cómo está en su segundo año. Yo creo que mientras estabiliza la línea, mando a Deshaun unos 5 o 6 juegos y después ya mando a Shedeur. Yo haría lo mismo. Pero yo no creo que van a tener línea todo el año.
Se les termina desbaratando cuando avance la temporada. Y yo diría que de pronto Dillion Gabriel se nos olvida, pero en general tuvo mejor desempeño que Shedeur. No, apague, vámonos, no. Yo creo que lo de Gabriel fue porque lo seleccionaron en tercera ronda. No, tirar pases de 5 yardas a los lados no es mejor desempeño. Mire los datos. Las estadísticas no mienten. Claro que sí, las estadísticas mienten muchas veces y podemos decir, hermano, eso es como un indigente viéndolo comer uno el pollo. Las estadísticas de los dos nos comimos el pollo. Yo creo que los dos están al mismo nivel. No, una en tercera ronda y otra en quinta ronda que ningún otro equipo quiso seleccionar antes. Lo seleccionaron fue por pesar. A mí me da mucha pena con ustedes. A Shedeur no lo seleccionan por pesar. A Shedeur no lo seleccionan porque hay... estaban haciendo la caja. Hay muchos GMs que no quieren estar relacionados con el papá con Prime. De Shedeur. Y los coaches no querían tampoco que su puesto quedara en riesgo con Prime. Que al primer instinto de cambiar el coach empiece Prime a sonar. Pero a Shedeur era una selección de primera ronda. Shedeur es el quarterback que transforma el programa de Colorado con el papá de coach. Y el de Jaguar. Sí, pero ¿quién era el quarterback? Es lo mismo que está haciendo en este momento, el que tiene actualmente. Yo no le creo a Shedeur por lo que vi. Sí, o sea, yo siento que en Colorado fue bien, pero también Colorado no es una... El colegial es el colegial. Pues sí, pero el programa, el colegial tiene 4 niveles. Sí. Y no está dentro del Big Ten, no está dentro de estas grandes conferencias. Sí, pero fue un programa bien desarrollado, pues, con esos claro, pero digo, si Shedeur estuviera en un entorno en el cual pudieran explotar sus habilidades y pudieran cuidarlo, llámese Green Bay, llámese... Filadelfia no, llámese San Francisco, ¿sí? Lugares donde no necesitan que Shedeur haga. Sí, tal vez. Pero es que Shedeur lo van a... O sea, si Shedeur lo pone, que lo dudo porque Watson vale mucha plata y va a ser el titular. Además tiene la experiencia. A Shedeur le va a tocar bailar con una línea peor que la del año pasado. Yo no considero a Shedeur un futuro quarterback franquicia. Sin embargo, es 20 veces más entretenido verlo jugar a él que a Dillion Gabriel. Podría hacerse. Por ejemplo, lo que yo también creo es que el problema del año pasado con Cleveland es que los rumores fueron que a él no lo seleccionaron ni el entrenador ni el gerente general, sino que fue el dueño. Entonces, para demostrar de que ellos no lo querían, también pusieron fue como a Gabriel, que fue su tercera selección. Bueno, y ahí volaron todos. Ahí voló el coach también. Que está en Falcon en ese momento. No lo querían ni 5 en Cleveland, ya estaban cansados de la verdad. Pero el peor era de Cleveland fue sacar a Stefanski. Lo mejor que tenía ese equipo era el coach. Lejos era lo mejor. Yo creo que estaba muy quemado. Bueno. Él es muy bueno, sí, pero muy creo que bueno. estaba ya muy quemado. Pues lo que pasa es que el man no lo dejaban trabajar porque el gerente general de los Browns, que o sea, casualidad de la vida, la película que se recomendó es sobre los Cleveland Browns, pero ese gerente general no deja trabajar. No, y no tenía plata porque toda se la dio a Deshaun Watson. Exacto, o sea, no tenía las armas y aún así tenía un equipo que defensivamente era bastante bueno y se las arreglaba para meterle el pie a los equipos. Ahora ni siquiera eso, porque en últimas estamos hablando que contrataron a Todd Monken. ¿Qué se puede esperar del equipo? No, y lamentablemente hay una cosa, y es que los Cleveland no van a ser tan buenos como el año pasado porque su coordinador defensivo también se quiso ir. O sea, no va a cambiar de equipo. Pero ya, como no lo tuvieron en cuenta como entrenador, él ya no quiere estar como coordinador defensivo, que tenía una de las defensivas top 3, top 5 de la liga. Igual de ser muy malos a ser horribles, pues tampoco creo que pierda de mucho, pues. No, la defensa le ayuda a los quarterbacks. La defensa de los Browns sirve para 3 cosas. Para darle récords a Myles Garrett. Y para nada y para ni mierda, güey. Equipo condenado, no hace nada, no gana nada, no pelea nada, pelea una herencia de equipo. Güey. Hablando sí de draft, ¿qué pensará un jugador cuando lo seleccionan los Jets o los Browns? Dolor. Que ya valieron madre. La verdad es un honor llegar a la NFL, independientemente del equipo. Ojalá uno pudiera esperar el equipo de sus sueños, el que le va, donde creció. Pero se dice que el que era prospecto a ser número 2 en este draft precisamente pidió otro año porque no quería llegar a los Jets. Yo no estoy tan de acuerdo de llegar a los Jets. Yo no estoy tan de acuerdo con que llegar a los Jets es un honor porque es llegar a la NFL. Pero igual tú puedes llegar, demostrar lo que eres y pasar, no firmar una extensión y pasar a otro equipo. Marica, los Jets han drafteado muy buenos jugadores a lo largo de... En los últimos 20 años han traído tremendos jugadores. Es una mala organización.
Y Yo creo que muchos, eso y depende muchos se también han del quemado también. Y Pero eso le depende da la también razón del a equipo. Gustavo. Eso le da la razón a Gustavo. Puedes llegar y te vas. Pero si usted se puede quedar en el colegial ganando hasta más plata, Ah, bueno, ahora jugando sí. por más, En por eso este estamos hablando momento. de ahora, yo estoy hablando Sí, sí, ahora, sí. jugando por más, ganando más plata, compitiendo títulos de verdad y puede esperar otro añito, otros 2 añitos mientras los Jets no lo draftean a usted. Pero para que te llegue que Titans. Igual te va a llegar un equipo pitero Pues, siempre. pues es que Pero si es que uno yo creo dijera que hay, cuál es el peor equipo de la NFL para un rookie. yo creo que hay una diferencia Los entre, Jets. Todos los entre años siempre hay uno malo. Siempre Ay, pero hay rico uno vivir en Nueva No, York también. O sea, pero y es que hay también es cosas de cosas. paso. Sí, No, o sea, no, hay para cosas de mí cosas es- porque hay equipos malos que de manera permanente eligen alto en el draft, ahorita explicamos por qué, pero hay entornos que no son favorables para los rookies. exacto, es que yo creo que es Sí. muy distinto estar El en un mal entorno de equipo a los Jets estar en es una muy mala tóxico. organización. Por ejemplo, lo que yo les digo también es que, o sea, ellos quieren llegar a la NFL y si el jugador es bueno, también ayuda a cambiar el equipo. Por ejemplo, Joe Yo no Burrow. sé si soy un buen Los jugador. Bengals no eran nadie antes de Joe Burrow. Llegó Joe Burrow y solo él. Y ya después al año siguiente llegó Chase porque el primer año de Joe Burrow no tuvo armas. Y lo antes de rompieron. eso, y después lo rompieron porque no tiene entrenador, no tiene pues, otras cosas. Es una mala organización, pero los Bengals están en la mira es porque Joe Burrow es bueno, independientemente si era el peor equipo, si se lo merecía o no se lo merecía. Entonces, un jugador hace cambiar eso. Eso no es del todo cierto porque los Jets han tenido muy buenos jugadores y cuando ha cambiado. Los Jets no Pero han es- tenido muy buenos jugadores. Claro que sí, tienen a Garrett Wilson, a Bryce Hall, han tenido muy buenas defensas, draftearon a Sam Darnold, campeón del Super Bowl, ¿Y cuando eso quién era el entrenador? Antes, ese no fue Sala, fue antes de Sala. por eso, Antes de pero Salah, igual, sí. pero ¿quién ha cambiado a los Jets? Los Jets han tenido jugadores que en otras franquicias seguramente hubieran aportado mucho más. ¿Quién ha cambiado a los Jets? Yo creo que es lo que dice Harold es muy cierto. Es muy distinto llegar a un mal equipo que está pasando por un mal momento a llegar a una muy mala organización como son los Jets. Y yo creo que a muchos jugadores no les emociona llegar a los Jets. No, hay muchos equipos que muchos jugadores no quisieran llegar. Por ejemplo, ¿quién quisiera llegar a los Cardinals de este año? ¿Qué receptor quisiera que el coreano, que no me acuerdo el nombre de los Cardinals, lance pases? No. Igual no todos van a poder llegar al equipo grande. Eso tienen que saberlo. Mientras yo me quedo, miro qué hago. Lo importante es estar, peor es no estar. Sí. Depende. Bueno, esto abre la puerta justamente al tema que nos reúne hoy, que es el draft de la NFL. Para empezar, yo quisiera pues, preguntarles así de esas comparaciones que a veces hacemos con nuestro entorno local. Si deberían ustedes escoger una opción para exportar al mundo, ¿sí? Hacer un draft de un producto, de una cosa típica colombiana y exportársela, ¿cuál sería su pick número 1? Luis Díaz nomás en esta mondada. Bueno, Tan hijo de puta. yo, Sí. No juega nada en todo el partido, pero bueno. yo el Es que café se tintico toda la vida. Oiga, yo lo pensé y me voy por el refajo. Eso está buena. Sí, Ese también. sería mi pick número uno. La cola y Eso- cola, güey. Esa es Original. cuando vio afuera el Tintico, llegaba de Colombia, entonces no me hacía falta. El refajo se podía más o menos hacer, entonces tampoco fue tan grave, pero sí me hizo una falta, una maldita natilla, y ojalá las de maracuyá. Marica. Parce. Uy, yo lloraba por esa vaina. ¿Sabe que está pegando mucho en todas partes la oleada con Arequipe? Eso ya Sí. se ve en muchas presentaciones y eso gusta mucho. No, y usted viera cuando yo llevaba una natilla y se la llevaba a toda esta gente, esa gente se me desaparecía. Eso Mire se que- perdía. Yo Soy no yo, suelo uy. extrañar muchas cosas. Yo iba fuera un par de veces, pero cuando me fui a ir del país por primera vez fue que me volví bueno para seguir a la selección. Que fue casualidad que estaba la época de Falcao y Teo, pero fue el momento en el que me volví patriota con la selección. Además de su bombón. No, y yo Como diría de con pronto, agua. yo diría tal vez la Malta Leona o la Ponimalta también. Eso también es muy icónico de nosotros. Yo me iría por el salpicón. Y ahorita Ah, está bueno, no, diciendo que a mí me las gusta el frutas salpicón, tropicales. güey. Sí, yo creo que es ese revuelto de frutas tropicales que uno no encuentra tan fácil afuera. Y el manguito, güey, el manguito afuera es muy caro. Mango con sal y limón. Uf. Uno está muy acostumbrado sí. a conseguir el mango muy fácil. Usted sale y es de verdad caro. Por eso esa fue mi Mm. escogencia. Esta dinámica, ¿por qué? Pues porque básicamente el draft, ¿sí? Que es el tema que nos une hoy, es un sistema que existe en los deportes norteamericanos
en el cual equipos profesionales, en este caso hablamos de equipos de fútbol americano y la NFL, van a seleccionar lo que en su criterio son los mejores prospectos de jugadores del campeonato colegial universitario en Estados Unidos, que se conoce como la NCAA, para saltar al profesionalismo. Es básicamente el momento en cual los equipos van a empezar por turnos a escoger cuáles son como los equipos, los jugadores, perdón, que van a pertenecer a su equipo en la siguiente temporada, o en esta que va a arrancar, y pues de ahí en adelante es todo el proceso por el cual los jugadores rookies seleccionados van a tratar de demostrar que sí fue una buena o no selección. Sí, hay muchas historias del draft, ahorita pues abordaremos un poco sobre esto. Básicamente este concepto nace en los 30s, ¿sí? Para que la liga no fuera tan desigual, para que los equipos que en la temporada inmediatamente anterior les fue mal, ¿sí? No les fue tan bien, tuvieran la posibilidad de escoger mejores talentos que les reforzaran su equipo en el siguiente año. Algunas reglas muy básicas para entender este draft. Lo primero, son 3 días, del jueves al sábado, lo que les decía ahorita. Son 7 rondas. Una ronda son 32 turnos de picks. Esos 32 turnos obedecen a los picks de cada equipo, ¿cierto? Los equipos entre ellos pueden negociar, pueden cambiar sus rondas, eso es libre decisión de ellos, ya lo hablamos o tocamos el tema más o menos en el capítulo de la agencia libre, pero pues básicamente cada equipo tiene al menos 7 rondas garantizadas. Cada equipo tiene 10 minutos para elegir en la primera ronda cuál es ese pick número 1 del equipo, cuál es ese primer jugador que escogieron para este año. Normalmente es los mejores prospectos en las distintas posiciones se van en la primera ronda. Y pues como les decía ahorita, yo como equipo puedo decidir si uso mi pick y escojo a alguien, o lo intercambio, lo negocio con alguien por avanzar o por, digamos, en los turnos, o por conseguir un jugador ya establecido. Básicamente eso es como lo general, ¿cierto?, del draft. Yo quisiera pues empezar a hablar con ustedes sobre qué piensan ustedes del draft, de este sistema para reforzar los equipos, cuál es su opinión sobre pues si es útil, no es útil, si esto está siendo más una lotería o es una ciencia, o bueno, cuál es su posición frente al draft. Por mi parte, yo creo que de todos los deportes, creo que es como el sistema que está diseñado para que todo sea lo más justo posible. Eso sí, no he visto como otra liga que tenga esa paridad de que los equipos malos escojan de primero. Todas las ligas norteamericanas la tienen. Sí, NBA. La NBA. Sí, Todas, pero no. se La MLS mueve diferente. pero es muy similar. Es el mismo Sí, sistema. pero la MLS, la MLS no, sí, la MLS. La MLS estaba confundido con la de béisbol. El problema de la MLS es que sí pueden traer agentes libres de afuera. Entonces Sí. ya cuando se mete en Pero mercado tienen- externo, pues traer a Messi, eso no entró por un draft. Entonces Pero tienen- Tienen cap escuelas de salarial. formación también. Pero la MLS tiene cap salarial y es estricto. El draft es Sí. un elemento de un sistema complejo que tienen todas las ligas norteamericanas. Cada una lo maneja a su forma, pero cumple el mismo propósito en todas, que es elevar talento universitario y juvenil a los equipos en orden, digamos, ascendente. De los equipos más malos tienen más oportunidades de hacerse mejores. No, y la otra cosa es que no cualquiera puede entrar al draft de la NFL. Tuvo que haber terminado la preparatoria, pues, o el high schools, que es el 3er año, haber jugado fútbol colegial en una universidad y haberse declarado como elegible oficialmente para la liga, para que los escojan. El próximo jueves 23 de abril, la primera ronda normalmente, ahí es donde escogen las superestrellas. O sea, ahí no es tanto necesidades, sino como los mejores prospectos. Las rondas 2 y 3 son el viernes, que ahí sí el tiempo ya no es de 10 minutos, creo que es 5, y ahí normalmente es donde escogen, es como, pues, digamos, como el corazón, los jugadores que van a ser como los fijos, los que van a estar en rotaciones y van a aportar más al equipo como tal. Y el sábado sí es una chorrera de la 4ª ronda hasta la 7ª, que ahí es donde salen esos diamantes en brutos como Tom Brady, como Brock Purdy, como esos jugadores Pucanacua, que solo se encuentran muy abajo en las rondas. sí. Y otra cosa del draft, como para complementar eso de los gringos, y hay que tener en cuenta que, digamos, es muy raro ver eso porque pues es un país muy capitalista, pero es un esquema muy socialista para un capitalismo. Sí. Porque para ellos el producto no es un equipo, es la liga. Ellos venden la liga y el deporte, modifican el deporte. Digamos, la MLS es más difícil porque primero pues está
NFL, pero ellos mantienen ese producto, lo cuidan mucho. La NBA le cambian las reglas, la NFL le cambian las reglas. A todos sus deportes normalmente lo vuelven entretenimiento y lo vuelven como un producto. No te venden el super equipo, el Real Madrid, el Barcelona, no. Ellos lo que venden es la liga. Ellos compiten es entre ligas por el público y hasta se acuerdan los horarios, los calendarios para que no va a haber una final de Super Bowl y que también sea, no sé, un partido de final de baloncesto. Ellos cuadran todo eso. El calendario. Entonces, eso juega muy bien y busca la deportividad. Obviamente buscan eso, que no sea un Real Madrid Albacete, que pues cualquier vaina sabemos cómo va a terminar, y siempre es 36 fechas, 38 creo que son, al año viendo a solo cómo compite Real Madrid contra Barcelona. O viendo al Bayern llevándole la vida a todo el mundo, que una medio liga competitiva es la inglesa y alguita la italiana dentro de lo malito que ahorita se ha vuelto. Entonces eso se vuelve aburrido y ellos cuidan su producto en tener la competitividad. Por eso ese sistema tan socialista o comunista dentro de los socialistas. Entonces ellos reparten la plata para todos igual y todos tienen que pagar lo mismo. Y de hecho es una herramienta que busca tanto la paridad que por eso en este deporte es tan difícil ver las dinastías, como las que ustedes mencionaban ahorita, no sé, el Real Madrid en el fútbol y cualquier otro equipo en otros deportes. Aquí ver una dinastía es porque realmente se alinean los astros y llegan unos cracks de este deporte que marcan historia y por eso es tan difícil que eso pase, y ha pasado en 2, 3 ocasiones a lo largo de muchísimos años que tiene este deporte. Pasa muy poquito y se requieren muchas cosas, también se requiere una organización excelente en todos los aspectos, en todas las líneas, que haga muy bien su trabajo por muchos años consecutivos, drafteando buenas piezas y añadiendo el talento necesario alrededor de estas para tener un equipo sólido, digamos, el tiempo suficiente. Además que por todo este sistema, este conjunto de sistemas, los equipos norteamericanos son costosos de mantener. Se fuerza la rotación a partir de cierto punto, o la reconstrucción, o el retooling, etcétera. Entonces es muy difícil tener una dinastía por más de 3 años. Muy, muy difícil. Es todo un reto. Y como la NFL es el deporte que nos convoca, pues que es interesante, el día del draft también es uno de los eventos que es más vistos casi que a nivel mundial. Pues pueden haber partidos, pueden haber todo, pero solo leer nombres y decir a qué equipo va, eso es un jueves que nadie se lo quiere perder en Estados Unidos. Yo iba a decir eso, más o menos eso es parte del espectáculo que ha montado la liga, de potencializarla desde el momento en que ni siquiera hay temporada, porque ahorita simplemente estamos hablando de jugadores, de prospectos, y algo lo que pues que hace que los equipos tengan un staff de análisis muy grande que les permita analizar qué jugador se debería acomodar, porque esto es como al final un tiro al aire, se podría o se debería acomodar a la necesidad que tiene la estrategia que están planteando como equipo. Tiene un poquito que ver con lo que decía Harold al principio, de que es el draft para muchos equipos y para los hinchas de esos equipos, por consecuencia, la oportunidad de salir del hueco y de dejar de ser una franquicia abandonada por Dios a ser una franquicia con futuro. Entonces, por eso también mucha gente lo consume, además de la enfermedad gringa que tienen con el fútbol colegial, pues conocen a todos los jugadores, las universidades, etcétera. Entonces quieren ver a sus muchachos a dónde terminan. Otra cosa es que en el draft es donde los gerentes generales sacan como todo su potencial, porque saben de aquí es el futuro de la organización. Normalmente, en los 7 picks, pues lo normal, los 7 picks que se le dan a los equipos, solo gastan aproximadamente $15 millones en esos prospectos, siendo el primero el que gana más. En los contratos de los 4 años son $55 aproximadamente este año, que eso es como 10 millones por año, que por ejemplo para un quarterback es muy barato siendo novato, y ya cuando van descendiendo va minimizando. Cuando llegan bajo en la primera ronda y empezando la segunda, los novatos les están pagando por los 4 años 10 millones los 4 años. Ya después de la tercera ronda es casi que 1 millón o menos, dependiendo. Cuando seleccionaron a Brock Purdy, ahí le estaban pagando como $900,000. Cuando Mr. Relevant. Y ya después fue que logró ser el contrato grande. Y bueno, otro dato curioso, pero ya esta vez es respecto a la ciudad donde se hace.
no es que se escoja adrede, sino que las ciudades se tienen que postular y tienen que cumplir ciertas normas o ciertas características para que sean consideradas para hacerse del draft, porque tienen que tener cierta capacidad hotelera alrededor del estadio, que es donde se hace el evento, tiene que contar con cierta cantidad de parqueaderos. Si hay otros estadios cerca, tienen que poder acceder a sus instalaciones para organizar toda la logística y todo lo que conlleva desplazar a los rookies, a los oficiales, a los presentadores, a las estrellas que también hablan y mencionan la selección de su equipo para el que jugaron. También está la parte de el Make-A-Wish, que muchas veces niños con cáncer o enfermedades terminales, su deseo es eventualmente participar del draft mencionando la selección de su equipo favorito. Entonces son muchas condiciones que tiene que cumplir la ciudad y, por ejemplo, en este caso ya para el 2028, o creo que es para el próximo año, se está postulando Minnesota. Este año es en Pittsburgh, ¿no? Sí. Sí. Es en Pittsburgh y es raro, pero es la primera vez que lo hacen en Pittsburgh. Entonces, pues... Sí, porque es raro porque es una ciudad pequeña, ¿no? O sea, Pittsburgh es una ciudad pequeña, pero es importante, digamos, como en el mapa de Estados Unidos. Histórica, sí, exactamente. Histórica. Pero, la NFL. No, obviamente, y es que ni siquiera es una ciudad atractiva turísticamente, pero pues tiene toda la historia del mundo con el tema del acero y por eso pues, es raro que sea la primera vez que lo hagan allá, pero desde los Steelers estamos emocionados por el tema. Deben estarlo. Ahorita hablamos de qué necesitan los Steelers en el draft. Todo, no, pues en general yo considero que el draft es una herramienta que le garantiza a la liga no caer en hegemonías. ¿Sí? El hecho de que la NFL como producto, y estoy muy alineado con lo que decía ahorita Gustavo, es un producto que se vende por lo parejo, y una manera de mantenerlo parejo es que los equipos que están en la mala puedan tener mejor talento cada año, en el papel. Ahora ya depende del equipo si escoge bien o no, eso es otra discusión, pero está la posibilidad. Y yo les propongo que hablemos de los 32 equipos de la NFL frente a las necesidades que tienen en este momento para reforzar desde el draft, o sea, que debería cada equipo buscar en el draft. Entonces, pues si les parece, hacemos una dinámica en la cual revisamos equipo por equipo según el orden en el que se van a escoger. Bueno, antes de eso creo que es importante aclararlo, cómo se da el orden de la escogencia de los equipos para cada temporada. Básicamente es la inversa de la clasificación general cuando termina la temporada. Y en el campeonato que acaba de terminar, el equipo campeón, que fue Seattle, pues fue en teoría el mejor equipo del año, pues él tiene el último turno para escoger por la ronda. El subcampeón tiene el penúltimo turno y así se van acomodando los equipos en función de su desempeño y su rendimiento para las 32 posiciones. Eso queda que el peor equipo de la temporada pasada va a ser el primer equipo en escoger. En este caso, pues van a ser las Vegas Raiders. El segundo, pues los Jets, el tercero era los Cardinals y así, hasta cumplir las 32 rondas. ¿Listo? Entonces, pues les los invito entonces a que hablemos un poquito de las necesidades de estos equipos de acuerdo a su realidad actual después de agencia libre y pues de los trades que han hecho durante estas semanas. Empecemos con las Vegas Raiders. Para empezar con los Raiders, y es, hace unos capítulos antes, habíamos hablado de equipos que están en reconstrucción. Este es uno de los equipos que está en reconstrucción. Ellos tienen el primer pick porque el año pasado fueron el peor equipo de la liga y este año tienen 10 selecciones en el draft. 7 que son de ellos y los otros que son compensatorios, son de trades con otros equipos. Y digamos que este año los Raiders tienen un plan, pues los dedos con un plan. Con el agente general que siempre, empecemos pues desde ahí, el importante en el draft es John Spitzer. Él es el encargado de primero armar pues como todo el equipo a base de lo que quiera Clint Kubiak, que es el nuevo entrenador, el que era el coordinador ofensivo de los Eagles ganadores del año pasado. Y se dice que para el primer pick del draft van a escoger a Fernando Mendoza. Fernando Mendoza, el año pasado, ganó el trofeo Heisman. Y normalmente, sí, digamos que casi todo el mundo está hablando mucho de él, pero nadie sabe
¿Cómo se puede valorar? Se puede decir que él se puede comparar con Matt Ryan cuando estaba en los Falcons en su prime, cuando fue el único que le pudo meter 28 puntos en un Super Bowl a los Patriots, que ya después la historia pues cuenta algo diferente. Y lo que hacen es que él no tiene mucha movilidad, él no es un Daniels, él no es un Lamar Jackson que tenga movilidad, sino que él se encarga de estar en la bolsa de protección y de tener buenas lecturas. Y digo que tienen un plan es porque en la agencia libre le trajeron un centro que es de los mejores de la liga y le trajeron a un mentor como Kirk Cousins, que tiene un enfoque muy similar a él, más de lectura, más de precisión en el pase, y más que Kubiak fue con el coordinador ofensivo cuando estuvo en Minnesota. Lo que esperan este año es mejorar lo que hicieron el año pasado, porque la línea ofensiva, por ejemplo, el año pasado los Raiders terminó de 31, siendo Geno Smith el coreback de los coreanos más capturados con 64 sacks, y eso es para los peores equipos de la liga. Entonces, lo que no quieren es que su coreback novato tenga que pasar por eso. Entonces, va a estar como preparándose. Ya el resto de los picks, el 36, 67, el 102 y de ahí para abajo, son selecciones para apoyar más a Fernando Mendoza. Como receptores, van a reforzar también la línea ofensiva, la secundaria y talento de impacto, que eso es lo que normalmente están buscando. Creo que el siguiente en la lista serían Los Jets. New York Jets. Sí, uy, los Jets es un caso particular. Primero porque los Jets, pues, como que están en plena reconstrucción, porque siempre están en reconstrucción. Así como lo tenían los Raiders, tienen 11 picks, fruto de todos estos trades que han hecho. Unos vienen, obviamente, de una primera ronda de los Colts, que hicieron este cambio, este trade por Sauce Gardner hacia los Colts. Pero pues obviamente ellos tienen bastantes necesidades, empezando por pues quarterback, no trajeron a un Geno Smith, un puente, pero ¿de quién? Esta generación se dice que no vienen muy buenos quarterbacks. De hecho, los Jets tienen una ventaja sobre los Raiders. Los Raiders tienen una necesidad muy clara de quarterback. Ya los movimientos de agencia libre pues dicen que pues van a ir por quarterback y ellos tienen la opción de escoger el mejor talento de la generación. Siendo este segundo pick, van a poder escoger el mejor jugador que exista, el mejor talento, que puede ser, normalmente se dice que están entre los pass rushers, que son los que están ahí. Entonces se puede decir que ellos, como también necesitan eso, ellos tienen la ventaja que con este segundo pick utilizar el mejor equipo, y ya con otra posición más vía los Colts pueden empezar a escoger sus verdaderas necesidades, pueden empezar a trabajar con wide receivers, ya que ya no tienen sino a Garrett Wilson, la parte de cornerbacks ya no tienen a Sauce Gardner, entonces cómo van a apoyar esa parte. Ya se vio que en la agencia libre se fueron mucho por la defensa, por lo tanto pues claramente se ve que ahí tienen que dar una refuerzo de un jugador estrella, porque lo que contrataron no fue nada estelar, tener un jugador que abrace o que venda los jerseys, que le dé ilusión a los Jets, porque los Jets, es curioso cuando uno ve el draft y los Jets son los que más gritan, siempre se emocionan, siempre son los ganadores del draft y siempre son los que peor les va. Ahí habla mucho la organización también. Entonces ahí es donde este equipo tiene esa oportunidad y esta gran oportunidad de coger el mejor talento, porque normalmente el quarterback no es el mejor talento en un draft, es el talento más necesario, y a veces el pick draft se va en el número 1 por un quarterback, es porque de ahí construyes, y Raiders prácticamente ahí va a tener esa necesidad. Y creo que los Jets van a aprovechar este onceavo picks para escoger un quarterback que pueda salir un Purdy, un Brady de bajas rondas, a ver qué sucede. Arizona. Cardinals. Sí, los Cardinals tienen el tercer pick. Ellos tienen 7 selecciones para utilizar en este draft. Y como todos sabemos, los Cardinals también son otro equipo que realmente dan lástima. Y en este momento las necesidades son muchas, empezando por el quarterback, porque se fue Kyler Murray, se fue, aunque no estaba jugando bien. Entonces dicen que es una de sus principales necesidades, además de linieros ofensivos y linebackers. Son sus principales necesidades, aunque se está rumorando que ellos podrían hacer un movimiento que se llama trade down, y es cambiar su selección por una selección que esté más abajo en el draft, porque digamos ya van a reiniciar una reconstrucción total
y eso también les traería jugadores que, digamos, en este momento podrían utilizar. Sin embargo, no sería el próximo año que iniciarían con su, digamos, su reconstrucción, que es muy necesaria. Entonces ese es el panorama que tienen en este momento los Cardinals. Se menciona que como los Raiders y los Jets probablemente tomen los mejores quarterbacks de esta promoción, ellos podrían estar tomando talentos en la línea ofensiva como Francis Mauigoa de Miami o David Bailey de Stanford, que digamos son jugadores de línea ofensiva que también son muy valorados en los drafts, sobre todo en las selecciones, las primeras selecciones, porque son escasos en realidad y son jugadores que normalmente en esas posiciones necesitan un buen tiempo de formación y adaptación en la NFL para consolidarse. Entonces, ese es el panorama que tenemos con Arizona en este momento. Bueno, y siguen los Tennessee Titans. Los Titans tienen 9 selecciones para este draft y yo creo que el caso de los Titans es similar a los 3 anteriores. Ese es un equipo que está en reconstrucción y que necesita mucha ayuda. Tiene un capital importante en selecciones. El entrenador en jefe, que es Robert Saleh, creo que le va a ir bien en este equipo, pero definitivamente necesita, principalmente wide receivers. El equipo está, o sea, Cam Ward necesita ayuda. Cam Ward necesita alguien que reciba sus pases y que realmente sea una amenaza por aire. También necesita cazamariscales, fue de las líneas que menos capturó al mariscal contrario en la pasada temporada, a pesar de que pues tienen buenos prospectos en Oladejo, ¿cierto? Oladejo, pero pues hasta ahorita está en su segundo año. Entonces yo creo que en primera ronda van a ir por un wide receiver y luego buscarán reforzar sus cazamariscales, su línea defensiva, y hay una duda fuerte en los Titans sobre el centro. El centro no está como consolidado, entonces también por ahí yo veo que los Titanes van a buscar pues reforzar su línea ofensiva en el centro. Es curioso el caso de Titanes porque a diferencia de los anteriores sí tienen una línea ofensiva decente, que eso es un alivio por no tener que ir a buscar ese talento en el draft. Siguen los Giants. Sí, los New York Giants esta temporada sufrieron varios cambios, entre ellos que hay nuevo entrenador, que es John Harbaugh, el ex de Baltimore. Esto cambia mentalidad, esto cambia muchas cosas en la filosofía y en la estructura del equipo. Y tienen el pick número 5 y su principal objetivo es reforzar las trincheras en ambos lados porque necesitan darle más protección a Jackson Dart para que pueda desarrollar sus jugadas y que no esté tan expuesto a golpes, porque si no estoy mal tuvo un par de conmociones cerebrales esta temporada de consideración. Entonces sus principales necesidades en este momento sería un guardia derecho, que es como el lado flaco de esa línea ofensiva. Necesitan mejorar también línea defensiva para darle más solidez y que de pronto le den tiempo de descanso a la ofensiva y darle también más profundidad a la secundaria con cornerbacks. Entonces un par de nombres que suenan, ya lo mencionó Gabriel, uno que es Francis Mauigoa, un offensive tackle de Miami, y el otro sería Sonny Styles, que es un linebacker safety de Ohio State. Serían como las opciones ideales para los Giants, que en este draft cuentan con 7 picks. Bien, Cleveland Browns. Bueno, ahorita estábamos hablando un poco de los Browns y es la primera vez que los Browns tienen, primero, selección de primera ronda y tienen 2 selecciones en esta primera ronda, la número 6 y la número 24. En total tienen 9 selecciones para todo el draft. No habían tenido selecciones de primera ronda en muchos años por el mismo tema que conversamos ahorita al principio, era el tema de Deshaun Watson y todo el negocio que habían realizado para draftearlo. Los Browns, al igual que casi todos los equipos de la AFC Norte, están en un proceso de reconstrucción. Creo que el que menos está en ese tema son los Bengals, y más adelante hablaremos de ellos. Pero los Browns están en búsqueda de varias posiciones, pero especialmente reforzar lo correspondiente a wide receiver, a la línea ofensiva,
especialmente lo que corresponde a tackles izquierdos, edge y algo de protección hacia la parte trasera como es un safety. Varios nombres se mencionan dentro del mismo draft que podrían seleccionarse. Hay jugadores de Ohio State como Carnell Tate, jugadores de Texas A&M como Casey Concepción y entre otros también offensive tackles como Spencer Fano de Utah. Hay algo particular en este tema de los Browns y es que los Browns han logrado reestructurar mucho sus contratos, entre esos el contrato de Deshaun Watson, y actualmente tienen un espacio salarial de 30 millones que pues les puede ayudar mucho a flexibilizar esos turnos de draft o de pronto a moverse si necesitan mayor subir en posiciones o tener otras selecciones habilitadas. Bien, los Washington Commanders. Sí, los Washington Commanders en este draft tienen 7 selecciones, si no estoy mal también. No, tienen 6, nada más. Principalmente lo que necesitan es darle más armas a Jaden Daniels, que esperemos ya esté completamente recuperado. Principalmente necesitan wide receiver y también hay un tema con el centro, que el centro también tiene que de pronto mirar si buscan talento o si siguen con el que tienen en este momento. Y definitivamente le tienen que reforzar la secundaria también porque no tiene profundidad y por ahí se llevaron una buena cantidad de puntos la temporada pasada. Entonces, básicamente los nombres que se mencionan es el safety Caleb Downs de Ohio State, que lo consideran un talento generacional en la secundaria, y el otro sería un running back que es Jeremiah Love de Notre Dame, que podría ser como una amenaza terrestre, pues por su explosividad y todo. Y ya también otro datico extra de los Commanders es que van a estrenar uniformes esta nueva temporada y regresa algo que era muy icónico, que es la lanza en el casco alternativo del uniforme negro. Bueno, siguen los Saints. Los Saints en este draft tienen 9 selecciones. Digamos que es otro equipo que viene en reconstrucción desde el año pasado y digamos que le tienen mucha fe es porque el año pasado cerró muy bien en su división. Gracias a él fue que los Bucaneros no pudieron llegar a postemporada. En la agencia libre han intentado acobijar al quarterback novato del año pasado, que les dio muy buenos partidos al final. Y eso hace que en estas nuevas selecciones le traigan de todo. Primero porque los Saints tuvieron un problema antes del año pasado y era que tenían los jugadores más viejos de la liga. Y aparte de tener los jugadores más viejos, les estaban pagando mucho. Apenas en esta agencia libre pudieron liberar a muchos y ya tienen una buena cantidad en la que tienen que renovar prácticamente de todo. Desde el centro, la defensa, porque Chris Olave, que es su receptor, se mantiene lesionado, no tiene casi armas y, mejor dicho, lo que les llegue, ellos van a seleccionar. Siguen los Kansas City. Digamos que es muy raro verlos en estas posiciones. Ellos casi siempre seleccionan del 25 para abajo, siempre llegan a postemporada y es la primera vez que no están seleccionando de primero. Pues en las primeras 10 posiciones. Rarísimo. Brett Veach, que es el gerente general, él siempre intentó, así como un buen gerente general, anticiparse a todo y por eso fue que antes de que le llegara un jugador tan caro como era Trey McDuffie, lo logró cambiar con los Rams y los Rams le dieron su primera, su quinta y su sexta. Entonces, en este momento los Kansas City cuentan con 9 picks y lo único incierto que tienen en este momento es la lesión de Mahomes, porque se rompió pues el ACL y dicen que lo mínimo es que puede llegar a septiembre, pero lo recomendable es que llegue otros 3 meses después. Para eso igual trajeron un plan de respaldo que fue el quarterback, Justin Fields, y en este draft van a apoyarse mucho de mejorar su defensa, porque obviamente esos fueron los jugadores que perdieron. En el pick número 9, si le llega Jeremiah Love, estoy seguro que lo cogen en barredora, porque se parece mucho a Barkley de los Eagles, solo que ese también tiene la ventaja de que puede atrapar balones. Si no, es un tackle, que es uno de los mejores, de los que necesitan. De los que se hablan mucho, porque en muchos mock draft le han puesto, es Masur Delane, que es un cornerback de LSU, y él lo comparan con Quinton Mitchell de los Philadelphia Eagles. Él es esos de los que tiene mucha velocidad, tiene confianza y les puede ayudar. Y si no está Delane, está Caleb Downs, que es un safety, él es de Ohio State,
y a él lo comparan mucho con Kyle Hamilton de los Baltimore o con Buda Baker, que es de los últimos en profundo que sabe pues cómo manejarse en la defensa. Y yo creo que este año los Kansas City van también con un plan, y es porque volvieron a traer a Bieniemy, el coordinador ofensivo con el cual Mahomes ganó 2 Super Bowls, y él viene de los Chicago. Él hizo que ese fuera el tercer equipo con mejor récord en corredor, y ahora que trajeron a Walker, que fue el MVP de los Seahawks, van a centrar su ataque ahí, y va a ser un equipo competitivo otra vez. Pick número 10, Cincinnati Bengals. Pues uno de los objetivos que tienen los Cincinnati Bengals es reforzar la defensa, porque han sufrido bastantes bajas y pues también tienen que proteger a Joe Burrow dentro de todo su esquema. Actualmente tienen 8 picks disponibles. Dentro de los jugadores para prioridad alta o posiciones de prioridad alta, tienen a un edge. Ellos tuvieron la salida de la estrella que es Trey Hendrickson, ¿sí? Que se fue para los Ravens. Y aunque también ficharon a Boy Maeve en la agencia libre, pues necesitan también volver esa posición un poco más joven para tener esa posición, o esa presión, perdón, más constante. Ahí están, digamos, dentro de la lista Ruben Blaine Jr. de Miami o Zion Jones de Missouri, pero también necesitan reforzar la secundaria con cornerbacks o con safeties, teniendo en cuenta que jugadores como Cam Taylor-Britt o Gene Stone también perdieron esos jugadores, y varios analistas, dentro de lo que pude ver, leer y escuchar, pues piensan que esta podría ser inclusive su selección número 1 dentro de la secundaria. Ahí está, o se destacan jugadores prospectos, que hay uno que mencionaba ahorita, si no estoy mal, Julián, que está Caleb Downs, que viene de Ohio State, y creo que es el número 1 en esa posición y más atractivo. Bueno, Miami, ¿qué decir de Miami? Miami prácticamente tiene un problema bien grave. Es uno de los equipos con más picks, tiene 11 picks, dentro de los cuales 7 de ellos están en los primeros 100 jugadores, o sea, va a recibir muy buen capital. ¿Qué es el problema de ellos? Que se deshicieron de todo lo que tenían. Prácticamente esto sí fue un reboot bien fuerte, tanto que tienen un 175 millones de dinero muerto. Es un montón, si esperamos a mirar, es casi más de la mitad en dinero muerto, entonces prácticamente depende de Noah. ¿Qué puede pasar con la posición 11 de los Dolphins? Hay rumores, dicen que podrían incluso empezar a negociar esa posición y empezar a llenarse de talento barato, mientras pasa este problema del dinero muerto, que tienen que seguir pagando sus contratos de esos jugadores que dejaron ir, y bajarse y mejorar sus picks con miras al siguiente año, porque pues se sabe que este año pues no van a ser muy competitivos, apenas tienen posiciones fijas, tendrán a su running back con Devon Achane, tienen el centro y creo que un defensa, si no estoy mal, es un linebacker. Esos fueron como lo que dijo que en general vamos a construir alrededor de ellos. Entonces aquí todo vale. ¿Qué puede pasar si no se van por la parte de los cambios? Que puedan empezar a escoger lo mejor que les aparezca, porque como necesitan de todo, escoger el mejor talento disponible en la posición. Lo que les llegue puede ir. Si les llega a llegar un Sonny Styles que ganó muchos puntos por el Combine, puede llegar ahí a hacer, aunque es un linebacker que, aunque sea muy buen jugador, no es una posición donde se destaque mucho. Recuerden que pues, en la NFL es quarterback, pass rusher y la parte ya de los jugadores con más posiciones fuertes, que son las líneas, que es lo que hablábamos la vez de las ofensivas, que son los gorditos que nos dan todo el puerto, pero ellos son lo que normalmente llevan los focos. Después ya empezamos a ver que los wide receivers han empezado a tomar más credibilidad, los running backs se bajaron, ya es muy raro coger un running back en primera ronda. Un tight end, por ejemplo, ha empezado también a darse como mayor valor. Pero entonces ellos, al tener tantas necesidades, lo que sea, viene bien, lo que sea. Listo. El America's Team de los 90, los Dallas Cowboys, con su dueño tan polémico, pero que fue el que hizo crecer la NFL al punto donde estamos ahora, volverlo un mercado global. Ellos llegan a este draft con 8 selecciones y entre ellas 2 de primera ronda, una por intermedio del intercambio de Micah Parsons a los Packers, que es la número 20, y esta es la número 12, que es por la posición en la que terminaron. Las necesidades de Dallas están muy claras. Es mejorar la defensiva porque perdieron mucho talento, empezando pues por Micah Parsons. Necesitan reforzar
linebackers, pass rushers y cornerback. Entonces se van a poder dar el gusto de escoger el mejor talento disponible para cada posición en estas 2 selecciones de primera ronda. ¿Y qué más se puede mencionar? Pues los que suenan por ahí que puede escoger Dallas son Jermod McCoy de Tennessee, que es un cornerback que consideran que es un esquinero de impacto, que realmente podría aportar desde el día 1. Y también mencionan a Ruben Bryant Jr., un edge de Miami, que es para generar caos como un pass rusher efectivo al mejor estilo de Micah Parsons. Entonces vamos a ver cómo le sale las jugadas a don Jerry Jones. El pick 13 lo van a hacer los Rams, pero esa posición originalmente es de los Falcons, ¿no? Eso fue un trade. Sí, Entonces hablemos de los Falcons. Los Atlanta Falcons efectivamente se dieron este pick el draft pasado para poder subir y seleccionar al edge James Pierce Jr. Por eso fue que lo cambiaron con los Rams. Qué mal negocio. Sí, porque en este momento los Falcons también están en una posición que no tiene, pues la ventaja es que tienen a uno de los mejores corredores de la liga con Villan Robinson, que ya le habilitaron la extensión por el 5º año para negociarle un buen contrato, pero en cuanto a quarterbacks, pues vamos a ver cuál de los 2 zurdos queda, si Michael Penix Jr. o Tua Tagovailoa, que esos son... James Pierce está en líos judiciales y muy probablemente no va a jugar. Ese es el detalle también, porque les pudo haber salido tan fatal ese trade para subir y entregar una primera ronda que en este momento la necesitan bastante, porque tienen que reforzar varias posiciones clave en su línea defensiva, como es el tackle derecho, también necesitan linebacker y necesitan wide receiver, porque a pesar de que cuentan con un par de receptores buenos, pero no son como esos playmakers que te sacan jugadas increíbles de la nada, un estilo Justin Jefferson o Ja'Marr Chase, como para darles referencia de wide receivers de otro nivel. Entonces, lo que se habla es de wide receiver, sería Zachariah Branch de la Universidad de Georgia, porque consideran que es un velocista, que puede encajar muy bien con el esquema de Kevin Stefanski, pero como lo decimos, Atlanta no tiene selección en primera ronda, entonces puede que no lo tome. Y estaría como un guardia o un tackle, Jennings Dunker, de Iowa, que ofrece versatilidad para jugar al interior o al exterior de la línea ofensiva. Vamos a ver cómo le va a Atlanta, que nada más cuenta con 5 picks. Están mal. Seguimos con Baltimore. Los Baltimore Ravens, los poetas de la NFL, llegan, yo creo que con una misión clara, y es reconstruir trincheras y quienes rodean a Lamar Jackson con nuevas armas que perdieron jugadores en la agencia libre y pues necesitan reorganizar esa línea. Actualmente pues hay que tener en cuenta que los Baltimore cambiaron su head coach, lo mencionaban ahorita en otra posición, y Jesse Minter es su nuevo head coach. Tienen la posición 14 y un arsenal total de 11 picks, incluyendo pues unas selecciones compensatorias. Dentro de las posiciones que son relevantes cubrir para ellos, tienen el interior de la línea ofensiva, sea un guardia, un centro. Es una prioridad, es una posición muy crítica que necesitan cubrir ahorita tras la salida de Tyler Linderbaum hacia los Raiders. Los Ravens necesitan reconstruir como esa parte, ese corazón de esa línea y mantener vivo ese juego terrestre que pues todos sabemos que Lamar Jackson y Derrick Henry aprovechan muy bien. Ahí como prospectos ven a Vega Loan de Penn State, que es como el nombre que más suena para cumplir esa posición. Aunque también está Spencer Fano de Utah o Francis Mauguio de Miami. Otra de las posiciones que quiere cubrir Baltimore es la de receptor abierto, wide receiver, aunque Cy Flowers pues es una de las estrellas que hoy en día está consolidado, pues la salida de algunos veteranos y la falta de profundidad obligan a tener otros wide receiver también en esa misma posición. Suenan Makai Lemon de USC o Jordi Tyson de Arizona State. Entonces, también digamos que lo que buscan ellos es proteger mucho o potencializar ahorita a Lamar. Sabemos que Lamar ha sufrido
o más bien le ha faltado como equipo y ha tenido todo para ser ese gran jugador y ha sido hasta el MVP. Sin embargo, pues le falta siempre el centavo para el peso para poder llegar a tener o a cumplir esa promesa que siempre ha sido en los Raiders. En los Ravens, perdón. Seguimos con Tampa Bay. Bueno, Tampa, de los picks que tiene 7, está en el promedio. Normalmente 7 rondas, tiene 7 picks, 3 en los primeros 100, como tienen todos los equipos, está normalmente en el promedio. Dentro de lo que se le dice a Tampa es que ha perdido mucho la parte de poder hacer sacks al quarterback. Ya no tienen la misma capacidad, ya no han llegado a tener. Ellos normalmente manejaban una cifra de doble dígito. Todd Bowles normalmente es un head coach que le gusta jugar con los blitzes. En esta época, en la temporada pasada, pues no se tuvo esta cifra tan alta, se ha visto, y ya con las fugas de talento que ha tenido en esta agencia libre, pues es una necesidad inminente reforzar esa línea con pass rush y con linebackers, que también obviamente se le fueron sus linebackers titulares, y eso es una de las grandes necesidades, digamos, para detener lo que es la carrera. En la parte ofensiva, pues ellos cuentan muy bien, pues obviamente se quedan con Baker Mayfield, siguen con él. La ida de Chris Evans, pues se sabe que pues Egbuka ha sido uno de los grandes talentos que ha llegado en el campo de receptores. Mantienen a Godwin, pero pues la parte, digamos, de tight end está un poquito floja. Se dice que de pronto para mejorar un poco la línea defensiva se requiere un guardia, pero pues eso va a depender. Yo creo que este pick dentro del 15 van a estar muy del lado defensivo, que es lo que necesitan reforzar, y mirar qué joyas se encuentran en las rondas posteriores después en las rondas siguientes. Bueno, en el pick 16 el turno lo tienen los Jets, pero digamos que ese turno originalmente es de los Colts, entonces voy a hablar un poquito de los Colts. Ellos tienen solo 7 es el promedio, lo que acaba de decir Gustavo, solo 7 picks, pero no tienen pick de primera ronda. Sus necesidades principales están en presionar al mariscal, o sea, necesitan reforzar sus 7 frontales, ya sea con pass rushers, con edge, con linebackers, y también después de haber tradeado a Pittman, algo que no nos explicamos acá en tercera y gol de por qué lo hicieron, pero lo hicieron. Entonces deben reforzar también sus receptores abiertos, sus wide receivers. En general, ahí se habla mucho del linebacker de Missouri, Josiah Trotter, que es posiblemente el mejor talento de segunda ronda que podrían llegar a tener. Hay que tener en cuenta que, digamos, un Sonny Styles no está dentro de su posibilidad en este momento, porque no va a llegar a segunda ronda. Entonces, pues los Colts tienen como estas necesidades. Básicamente, pues necesitan reforzar la profundidad en cuanto a 7 frontales y en cuanto a wide receivers. Eso es lo que pasa con los Colts. Hablemos de los Detroit Lions. Qué bendición. A ver, los Lions tienen el 17 y solo tienen 6 picks en este draft. No es, pues, no es mucho, tampoco es poquito. A ver, los Lions son un equipo que está haciendo... Es un equipo joven que su quarterback se está haciendo viejo. Entonces se les está cerrando, digamos, la ventana de Jared Goff para ganar. Sin embargo, yo creo que tienen talento joven que pueden conservar y que con el que seguramente pueden hacer una segunda etapa post Jared Goff. Sin embargo, entonces, como la idea es ganar con Goff, las necesidades principales están en la línea ofensiva, especialmente porque movieron a Penny Sewell al lado derecho, que es su lado natural, y pues necesitan un protector del lado izquierdo. Que hay un buen jugador en Georgia, Monroe Freeling, es como el más posible en los mock drafts. Además de eso, tienen como otro par de necesidades, también otro liniero ofensivo en la interior para mantener como esa eficiencia en el juego de carrera, que creo que va a tomar mucha más relevancia incluso esta temporada que la anterior. A ratos lo trataron, a ratos no, y es una línea que igual se ha desgastado un poquito y necesitan como extra otro rusher, un edge para complementar a Hutchinson y un cornerback porque la defensa de los Lions se lesiona mucho. Han hecho inversiones grandes pero se sigue lesionando mucho, entonces creo que ven como importante ahí seguir reforzando esa defensa por vía draft. Bien,
Los Minnesota Vikings. Equipo no necesita nada, equipo ya es el primero de la división, están listos. Pueden regalar el draft. Mándenme los picks. Jimmy, te hablan. La apuesta de las cervezas. Los Vikings tienen 7 picks y creo que lo que más necesitan en estos momentos es, pues yo personalmente creo que necesitan más línea para su quarterback, que creo que la decisión es seguir confiando en McCarthy. Yo creo que Kyler Murray llega a ser suplente y un posible relevo si deciden como renunciar a McCarthy, pero creo que la temporada empieza con McCarthy como titular. Más allá de eso, creo que le seguirán dando armas a la defensa de Brian Flores y eso es como lo que hablan pues como la mayoría de medios deportivos, porque como hablamos la temporada pasada, pues es un tipo que le gustan unas defensas muy activas, muy versátiles y para jugar blitz de distintas formas. Una de las posiciones que más se ven como necesidad es un safety y ahí hay un jugador de Oregon muy bueno que podría caer en el 18, Dylan Tineman. Y otra posición que considero yo a nivel personal que necesitan reforzar urgentemente es un corredor, porque Jordan Mason me parece que es un corredor pues como de segundo nivel y Aaron Jones está viejito. Bueno, y en la posición 19 están los Carolina Panthers. Pues Carolina en este momento tiene 7 picks. Ellos necesitan 3 cosas puntualmente. Necesitan un safety, ¿sí? Porque su secundaria fue porosa en la temporada anterior. Necesitan un wide receiver 2 que acompañe a Macmillan. Macmillan es digamos, en el draft pasado le salió muy bien a Carolina con este wide receiver y necesitan otro que lo acompañe y necesitan presión al mariscal de campo. Es como una tendencia en la liga, la mayoría de equipos necesitan poder presionar al mariscal de campo, no hay muy buenos o muchos cazamariscales, entonces esto es como las opciones o las necesidades más latentes de Carolina. Se habla mucho de un safety de LSU que se apellida Hockley, que es un man de 6 pies y 215 libras, es enorme para ser un safety y es contundente en el juego, digamos, de presión o de ir por corredores, taclearlos en campo abierto, y pues su tamaño también le permite pues hacer un buen trabajo en cobertura. Entonces creo que esas serían como las necesidades principales de Carolina para este draft. En el pick 20, aunque lo va a hacer Dallas, esa posición original es de los Packers, entonces hablemos de los Packers. Bueno, pues sí, efectivamente los Packers no tienen pick de primera ronda, lo entregaron todo se me fue el nombre. Micah Parsons. Por Micah Parsons, sí señor. Y pues quedaron ahí como medio empeñados para este draft. Sin embargo, pues le apostaron como a reforzar duro esa línea central de la defensa. Les ha dado resultado porque presiona muy bien al quarterback y también han frenado bastante la carrera, pero es un equipo que está sufriendo mucho en las jugadas largas, que lo diga Caleb Williams pues, en el partido de playoffs. Por ende, dicen que pues, la necesidad principal es un safety y necesitan mejorar también un poquito la línea, especialmente la línea ofensiva, especialmente los interiores, para proteger más a Jordan Love, pues que lo necesitan como al 100 para poder realmente usar como todo el potencial de su nómina. Entonces un ofensivo interior y un tackle ofensivo es como lo que más necesitan en este momento, que igual tendrán que esperar hasta la segunda ronda para escogerlos. Ay, mis Steelers. Si Minnesota no necesita nada, a mí deme algo. A pesar de que Pittsburgh tiene 12 picks para este draft. Es el que más tiene, ¿no? Sí, es el que más tiene. Mucha de su estrategia va a depender de lo que decida el viejito Rodgers. Si el viejito Rodgers continúa o no continúa, pues creo que ahí va a surgir o va a partir parte de la selección. Sin embargo, pues estoy casi seguro que Rodgers va a continuar una temporada más. Puede que me equivoque, pero pues al parecer sí va a seguir una temporada más. Y de todas maneras, pues Pittsburgh ha querido rodear muy bien al quarterback. Lo vimos en la agencia libre que se movieron muy bien, a diferencia de años pasados se movieron muy bien y este año adquirieron inclusive a Michael Pittman Jr. como pues una de las armas ofensivas más atractivas en todo, digamos que la liga. Sin embargo, pues partiendo de ahí y asumiendo que si juega Aaron Rodgers o le dan la oportunidad a Will Howard o pues no sé, si llegan a los Raiders no lo hacen y llega Fernando Mendoza a este pick, cosa que no va a pasar, pues también parte del objetivo de Pittsburgh es potencializar
la línea ofensiva, sobre todo por la salida de Isaac Seumalu, fue agente libre, dejó un hueco en ese guardia ofensivo y pues necesitan ese bloqueador que proteja a Rodgers y también pues que abra huecos para el juego terrestre. Suenan como prospectos ahí jugadores de Georgia Tech como Kaylan Rutledge, que son parte como del gusto del nuevo head coach, ¿no? Porque pues también se nos junta que tenemos nuevo head coach con Mike McCarthy. Y adicionalmente se busca potencializar la secundaria o la parte de los safety, a pesar de que se fichó a Jaquan Bister en la profundidad o como safety, pues no sobra tener un esquinero adicional. Ahí, digamos que dentro de los análisis que se tienen está Caleb Downs, ¿sí? O Genesis Smith, como dentro de esas rondas intermedias que se pudiera tener. A pesar de que Pittsburgh tiene 12 picks, solamente después es uno primera ronda, uno en segunda ronda y el resto empieza a distribuirse en la tercera, cuarta, quinta y séptima ronda. Algunos especialistas ya solo, digamos como para cerrar ahí, mencionan que posiblemente utilicen esos picks del final para tratar de posicionarse un poco más arriba en algún tipo de selección, pero pues vuelvo y digo, todo dependerá de la estrategia y de la decisión de Rodgers para la continuidad o no. Seguimos con los Chargers. Bueno, ya que venimos de equipos, ya estos equipos de los que estamos hablando, después del de Carolina, son los equipos que lograron entrar a postemporada. O sea, ya que estamos hablando de equipos que entraron a postemporada el año pasado. Este equipo de los Chargers es algo interesante porque llegó lejos el año pasado y este año se reforzaron bien, empezando por su coordinador ofensivo que es Mike McDaniel. Él venía de Dolphin y es una mente ofensiva que le va a ayudar a Jim Harbaugh, el Harbaugh mayor de la NFL, a organizar bien lo que es el tema del draft y el resto de los jugadores. Para este draft, los Chargers tienen 6 picks, tienen muy pocos, y eso fue porque en agencia libre cambiaron su quinta ronda por Odafe Oweh de los Ravens y la séptima por Elijah Molden, un safety de los Titans. Ellos están con el pick número 22 en la primera ronda y ellos tienen un dilema, y es porque los dos coordinadores que le entraron son muy buenos. Harbaugh tiene que escoger entre McDaniel, darle fuerzas ofensivas para Justin Herbert, o ayudar a la defensiva que el año pasado estuvo jugando a un nivel bien, pero que necesita igual ayuda. Más porque el coordinador ofensivo, el defensivo que tenía se fue para los Ravens, y Chris Oliari es el nuevo coordinador defensivo, y él es como la promesa de ser uno de los mejores coordinadores defensivos. Para el prospecto del draft de este año, tiene 2 opciones, lo que yo les decía. Si se van por la defensa, uno de los jugadores de los que se habla mucho es Akin Mesidor. Él es un edge de Miami y él se le compara con Byron Young de los Rams o Jason Reddick, que mucha gente lo conoce, pues en estos momentos está en Bucaneros. Él es un especialista en presión y es violento, que eso es lo que le gusta también a Harbaugh. Harbaugh le gusta los equipos que son duros, que juegan con fuerza. Y si en cambio quiere apoyar la ofensiva con ese primer pick, el que suena mucho es Kadyn Proctor. Kadyn Proctor viene de Alabama, una de las mejores universidades de los que traen mejores prospectos, y es un tackle. Él es un tackle por un tipo de guarda, pero lo tienen que posicionar en el lado derecho, porque lo bueno es que los Chargers tienen muy buen plantel en la línea ofensiva. Lástima que el año pasado tuvieron muchas lesiones y no pudieron sacar todo su potencial. Entonces digamos que si tienen más rotación en ese como guardia o como tackle, les puede ayudar, sobre todo para que Herbert pueda encontrar pues, sus objetivos. A Proctor lo comparan con JC Latham de los Tennessee Titans, que también viene de Alabama. Listo. Sigue Filadelfia. Llegan los Fly Eagles Fly en la posición 23 del draft. Tienen 8 selecciones este año y Howie Roseman enfrenta un reto grande porque ya hay varias estrellas y jugadores clave que están veteranos, cerca al retiro, otro como el centro Cam Jurgens, que ha sufrido muchas lesiones de espalda y que incluso estuvo, como dato curioso, aquí en Medellín haciéndose un tratamiento con células madre
para reforzar y acelerar un poco esa recuperación de las lesiones, se enfrenta a analizar muy bien qué jugada hacer, porque Howie Roseman es de los que siempre sorprende en el draft y siempre termina haciendo grandes robos y quedándose con jugadores que nadie esperaba que le cayeran a los Eagles. Entonces, principalmente necesita reforzar un pass rusher porque Jalen Phillips se les fue a los Panthers como agente libre, también perdió a Josh Sweat y también pues tienen a Nolan Smith y a Arnold Ebiketie, pero necesitan alguien que domine. Entonces, esa puede ser una opción para primera ronda. También necesitan reforzar la línea ofensiva por lo mismo, porque ya esta temporada tanto Lane Johnson como Landon Dickerson coquetearon con el retiro. Entonces sería un hueco muy grande en las trincheras para darle protección a Jalen Hurts, que él sí necesita demasiada protección para sacar bien las jugadas. Otra posición sería el ala cerrada, el tight end, porque a pesar de que Dallas Goedert regresa y firma otra vez para esta temporada, él ya es un jugador veterano, ya es un jugador que tiene sus años encima y se necesita de pronto renovar un poquito esa posición, y el prospecto que suena es Kenyon Sadiq de la Universidad de Oregon, para irlo haciendo una transición suave para esta siguiente temporada, incluso hasta el 2027. Y otra posición que se puso también interesante con la novela de A.J. Brown es la de wide receiver, porque a pesar de que trajeron a Hollywood Brown de los Kansas y a Elijah Moore, necesitan a alguien que complemente a Davonta Smith como un wide receiver 2, porque si sale A.J. Brown por temas salariales y todo, Davonta es el que subiría como wide receiver 1 y necesitarían un wide receiver 2 muy, muy completo. Entonces, algunos de los nombres que suenan para, por ejemplo, para la línea ofensiva sería Blake Miller de Clemson. Como pass rusher sería un Keldrick Folk de Auburn. De pronto también como pass rusher Akeem Mesidor de la Universidad de Miami, y como otro tackle para dar con características similares a Jordan Mailata sería Max Iheanchor. Entonces eso es como lo que se viene para los Fly Eagles Fly. Bueno, en la posición 24 el turno lo tienen los Cleveland Browns, pero esa posición originalmente es de los Jaguars, así pues que voy a hablar de los Jaguars. Y los Jaguars tienen 11 selecciones en este draft, son junto con Baltimore y los Patriotas los segundos después de Pittsburgh, valga la redundancia, con más picks, pero su fuerza se concentra después de la tercera ronda. Sus necesidades son dos. Una muy clara tiene que ver con la presión contra el pase. ¿Sí? Necesitan defensivos, tackle defensivo, necesitan pass rusher, necesitan linebackers, porque pues fueron un equipo que capturó muy poco en la temporada pasada al mariscal contrario, y básicamente su necesidad principal está ahí. Tienen una necesidad ofensiva de reforzar su ataque terrestre, principalmente porque dejaron ir a Travis Etienne a los Santos, y pues Travis Etienne era el corredor número 1 del equipo. Se habla que pues los Jaguars van a centrar su trabajo en reforzar esos 7 frontales defensivos desde la tercera ronda. Han hablado de la posibilidad de un prospecto que es Chris McClellan de Missouri, tipo con 6 pies y 4 pulgadas y 313 libras, es grandote, es rápido para hacer fintas y tiene manos potentes para controlar los linieros. Entonces pues eso ha sido como la estrategia de los Jaguars para este draft. Hablemos de los Chicago Bears. Ahí para terminar, ahorita me olvidó mencionar, los Packers, a pesar de no tener pick de primera ronda, tienen 11 picks. Entonces, pues ahí tienen con qué armarse o hacer cambios de pronto si quieren buscar algo en primera ronda, pues veremos si se mueven o hacen algo ahí. Los Bears sí tienen poquito, los Bears tienen 5, la menor cantidad en la división. Ya igual pues han en los últimos años conseguido bastante capital, bastante talento con el capital de draft que han tenido. Por ende ya tienen como necesidades muy puntuales, y son sobre todo en el lado defensivo, porque pues ya las últimas, sobre todo la temporada anterior, se dedicaron a conseguirle talento a Caleb Williams, y ahora van a necesitar sí o sí un tackle defensivo y un edge rusher.
son como las dos prioridades para solidificar la defensa, que es algo que todavía pues, les está faltando para darle vida a la ofensiva, pues para darle gasolina extra a la ofensiva que tienen, que es bastante explosiva. Más allá de eso, pueden buscar un par de pronto un liniero ofensivo interior como para seguir pues como protegiendo, mejorar la protección a Williams, que igual pues sí es algo que puede mejorar todavía, pero el objetivo defensivo es muy claro. Listo. Miremos a los Buffalo Bills. Bueno, los Buffalo como tal, ellos sí tienen pocos también, tienen solo 7 picks, ya solamente 2 los tienen dentro del top 100, entonces ellos de hecho tuvieron muchos cambios en la parte de la defensiva, se le fueron bastantes nombres importantes o titulares que estaban ahí, como Matt Milano, el linebacker, también se le fue Jordan Phillips, un linebacker, se le fue Daquan Jones, se le fue Joey Bosa, que pues no aportaban mucho, pero pues sí en la parte de corner se le fueron Cam Lewis, Darius Slay, que se retiró, Travis White también fue otro que se fue, Taron Johnson, que se fue a los Raiders, perdió como toda la parte también de la línea defensiva. Entonces, todas las necesidades ahorita apuntan hacia la parte defensiva, reconstruir todo el front seven de los Buffalo Bills, pero pues también está la narrativa de qué le damos y qué armas le damos a Josh Allen, porque pues ya toda la agencia libre giró en darle a DJ Moore, en que llegara a este wide receiver, hicieron como unas contrataciones en ese estilo, pues la parte de running back la tienen, pero pues sí se tiene a DJ Moore, pues no es un top, pero pues sí se está diciendo que, oiga, podría llegar un nuevo wide receiver. No se sabe si en este pick lo vayan a tomar, el primer pick que tengan en la posición 26 lo vayan a tomar, o realmente pues cubran su verdadera necesidad, que es el front seven, que es donde más pérdidas obtuvieron en esta agencia libre, y pues eso es donde normalmente van a sufrir, porque si no vamos a volver a la dinámica de Josh Allen jugando Hero Ball o a hacerlas todas él, y cuando él las trata de hacer todas es cuando la embarra. Entonces sí es como mejor que se vayan por la defensiva, pero pues sabiendo cómo son los Bills, la mentalidad del nuevo head coach, que obviamente estamos cambiando de nuevo head coach, pues veremos qué sucede. Quedar por ahí por 3 rondas de Kansas City. Sí. No, nota mental para el general manager de los Bills: no negociar trades con Kansas City. Sí, Sí, no reforzará el Que no nos explica. Bueno, seguimos con San Francisco. San Francisco, la posición 27 tiene 6 selecciones en este draft. San Francisco es un equipo que pinta bien porque recupera a muchos jugadores que se le lesionaron en la temporada pasada, y aún así todo San Francisco hizo un buen papel en el esquema de, digamos, la protección a su quarterback y la carrera, y la protección a la carrera es muy importante, y de esa forma aprovecharía una de las principales características que tiene Brock Purdy, que es la lectura de las jugadas y los lanzamientos bajo presión. Entonces, sus principales necesidades en ese sentido son guardias, tackles y, importantísimo, ponerle presión al quarterback del equipo contrario. San Francisco es un equipo que, a pesar de que defendió muy bien la temporada pasada, increíble lo que hizo Robert Saleh con un montón de suplentes, no presionaba al quarterback contrario. Y pues como lo vimos en el capítulo de ofensivas, eso hace parte, y de defensivas, perdón, eso hace parte de las estrategias, y hay que hacerlo en momentos en donde el otro equipo está con downs largos. Entonces es otra de las necesidades que tiene San Francisco. Para las posiciones ofensivas, se dice que algunos candidatos proyectables podrían ser Kelvin Banks Jr. de Texas o Will Campbell de LSU. Y para el edge rusher que les haría falta, estarían James Pierce Jr. de Tennessee y JT Tuimoloau de Ohio State también, si alcanzan a tenerlos, pues porque es una selección que ya está muy adelante en la primera ronda. En la posición 28 están los Houston Texans. Houston tiene 8 picks para este draft y sus necesidades son muy claras. Ellos necesitan línea ofensiva, principalmente del lado izquierdo, tackle y guardia izquierdo. Quedaron muy expuestos en la ronda divisional de la AFC de la temporada pasada, permitiendo que ultrajaran a CJ Stroud. Unos dirían que también necesitan mariscal, pero pues ellos todavía no están en función de buscar un reemplazo para CJ Stroud, al menos por ahora. También podrían reforzar
posición de cornerback frente a lo que hicieron en la temporada anterior, ¿no? Se habla que podrían estar yendo por un corner de San Diego State, Chris Johnson. Pues ellos tienen 2 turnos en segunda ronda y uno en tercera, entonces pueden atacar esquineros. Normalmente, pues este señor Johnson le fue muy bien en el combine y pues es un tipo que mide 6 pies y 193 libras, es grande y flaco, corre rápido. Entonces, pues por ahí va como la estrategia de Houston para este draft. Hablemos de Kansas City. No, mentiras, perdón, de los Rams. Esta posición la tiene Kansas City, pero originalmente es de los Rams. Los Rams la cambiaron por el cornerback McDuffie. Y sin embargo, los Rams en este draft van a tener una selección alta que ahorita la comentó Julián, que es la que cambiaron con Atlanta. Y los Rams en este momento tienen necesidad de tackle ofensivo, de linebacker, y como lo mencionábamos en algún capítulo de los primeros de Tercera y Gol, los Rams son de esos equipos que van all-in esta temporada. Entonces no me extrañaría que también pudieran tomar un wide receiver, porque a pesar de que tienen 2 muy buenos, en el caso de Puka y de Davante, pues Puka está en una situación que también lo comentamos en uno de los tinticos calientes que tuvimos en los episodios anteriores. No sabemos en qué está, cómo está mentalmente, cómo va a ser ese proceso de su recuperación, se internó, entonces esa parte no sabemos cómo está. Y Davante es un jugador veterano que ya probablemente no va a dar sus mejores números. Entonces, teniendo en cuenta eso, algunos de los prospectos que suenan para los Rams, que podrían tomarlo en el 13º turno de la primera ronda, es un turno muy bueno, podrían ser Jordan Tyson o Mackay Lemon de USC. Si es un equipo que va a ir all-in, esa sería, digamos, la apuesta más arriesgada, o si tuviéramos la apuesta lógica, digamos, por lo que mencionamos ahorita también de que en las selecciones altas los linieros ofensivos son escasos, entonces esa podría ser, digamos, la apuesta conservadora. En ambos casos serían muy buenas opciones. La posición 30, el pick lo tiene Miami, pero esa posición es de Denver. Entonces hablemos de Denver. Bueno, ese pick 30 de los Denver lo cambió con Miami por Jalen Waddle, el receptor, uno de los mejores de la liga. Y yo creo que esa fue una jugada muy inteligente de los Denver. Es porque ellos sabían que en ese pick no iban a conseguir un receptor igual de bueno a Waddle. Entonces es bueno también conseguir receptores ya probados en la liga y poder cambiar un primer pick que, si lo podemos ver muy sencillo, puede ser una segunda ronda muy inicial. Este año los Denver tienen 7 selecciones, de las cuales su primera selección donde van a elegir es el viernes en la posición 62. Ellos tienen un plan también, como todos los equipos, muy interesante, y es porque van a aprovechar otro año que les va a dar el coordinador defensivo, Basin Josephs, que el año pasado era muy cotizado, pero hizo lo que hace unos años los Lions, y es reservar a esos buenos coordinadores para potenciar. El año pasado los Denver fueron el equipo sorpresa de por sí de la edición, porque nadie esperaba que fueran primeros, y mucho más que llegaran a donde llegaron. Una lástima que les lesionara Bo Nix en la última jugada en postemporada y después no pudo llegar más lejos, y por eso es que quieren aprovechar este año, ir con todo, porque el plan de los Denver es casi que Super Bowl o nada, porque el año pasado ellos tenían un muy buen equipo que no se movió tanto en la agencia libre por retener ese plantel, y digamos que tuvieron como la base y le pagaron a esos jugadores. Para la segunda ronda, el primer pick con el que van a elegir, se habla mucho de un tight end que se llama Elias Towers. Él es de Vanderbilt y él se le compara con Evan Ingram o Mike Gesicki, pues, que son jugadores actuales, y es un tight end híbrido, de esos que son de velocidad, de explosividad, pero que también ayudan como a proteger. Entonces digamos que con un buen plantel, una ayuda más aérea para Bo Nix, que se vio muy bien el año pasado, no el mejor, pero se vio muy bien, puede potenciar esa ofensiva, ya que la defensiva fue de las top 3, después de la de Texans y la de Seahawks. Posición 31, los Pats, New England.
Ay, que los bellos Pats, sí. Bueno, ellos obviamente ya hicieron grandes contrataciones en la agencia libre, pues reforzando uno de los primeros problemas que se reportó en el Super Bowl, que fue la línea ofensiva. Ahí es donde llega a la Vera Tucker. Ellos tuvieron como muy bueno, la parte defensiva estuvo muy bien, sin embargo, aún así perdieron con los comandos a Lavon Chason, que pues obviamente pues necesitan empezar a reforzar todo lo que es la parte del pass rush. Se ve que es una de las fortalezas. Mike Vrabel es uno de los coaches defensivos, sabe sacar la agüita a las piedras a estos defensivos, entonces no creo que vayan a dejar como que la defensa tan baja frente a las necesidades. Ya en la parte ofensiva, los Patriots siguen teniendo, yo todavía le sigo viendo en lo personal problemas dentro de las armas que puede tener el quarterback, que pues solo se le están contratando a Romeo Doubs, que fue como uno de los contratos más grandes, un contrato de 70 millones, que pues obviamente pues veremos a ver qué es. Romeo Doubs no es que sea uno de los mejores wide receivers, creo que sí falta otro wide receiver, ojalá que se pueda encontrar una de estas joyitas por ahí, una cuarta, quinta ronda, creo que sería una de las apuestas que se podría ir por aparte para que Drake May tenga con qué lanzar, con qué mantener esa parte. Pero pues la línea ofensiva no falla. Yo creo que si se puede tener otro complemento en línea ofensiva sería de mucha ganancia para los Patriots, pero pues hay que ver en esta posición, sabiendo que ya es prácticamente la penúltima de la primera ronda, qué va a suceder. Y en última posición de esta primera ronda, pick número 32, los campeones actuales Seattle Seahawks. Los Seahawks, como todos sabemos, tienen una defensa dominante, y en la agencia libre no hicieron muchos movimientos y trataron de mantener esa característica de su equipo. Sin embargo, sí se menciona que podrían llegar a buscar algo en el back-end, un cornerback o un safety, teniendo en cuenta la división en la que van a jugar con los Rams y con San Francisco, que tienen un juego profundo bastante fuerte. Entonces, además, perdieron a uno de sus corredores, a Walker III, que se fue para Kansas. Entonces, esas serían, digamos, las tres necesidades que se identifican en los Seahawks: cornerback, safety y un corredor. Teniendo en cuenta la posición en la que van a elegir en primera ronda y que solamente tienen 4 selecciones en este draft, no se mencionan como muchos prospectos, además de los que podrían ser Avion Terrell, es un cornerback de Clemson. Todo esto sujeto a que sí alcancen a llegar a esa posición del draft. A Jadarian Price, que es un running back de Notre Dame, y a Dillon Tineman, que es un safety de Oregon, que ya lo habían mencionado anteriormente en posiciones un poquito anteriores. Entonces ahí sí, digamos, dentro de sus necesidades, lo mejor que tengan disponible ya en este pick tan alto, y teniendo en cuenta que solamente van a tener 4 en las 7 rondas. Sí, yo creo que para varios equipos acá la cuestión está en escoger lo mejor que haya disponible, ¿no? Una cosa, por ejemplo, en Seahawk, y es que como tiene tan pocos picks, se habla mucho de que puede hacer trade down, o sea, hacer cambios de selección, es porque en la primera ronda se puede hacer la ejerción del quinto año, y muchos equipos les puede ser tentativo para conseguir una posición que sea caro y subir por él. Sí, igual tampoco necesitan tanto, ese equipo quedó bien armado. Ese equipo está muy bien armado. Sí, igual tampoco es que se habla qué generación. Se dice que después del 15-16 todo es un tiro al aire, ¿no? Sí, ese draft tampoco es que uno diga, vienen tremendos jugadores. Bueno, y ya para empezar a cerrar el programa de hoy, quisiera que abordáramos un poquito desde acá, desde Colombia, pues cómo se ve el draft, cómo nosotros lo podemos, digamos, comparar con nuestra cultura deportiva, ¿sí? Entonces, pues quisiera que Nicolás nos hablara del tema. Como modo de conclusión, realmente, y como de cuestionamiento, a mí el draft es como lo que es el elemento que más me gusta de los deportes norteamericanos en general, más incluso que el salary cap, y es porque el draft desde un punto de vista social es cómo utilizo yo todo lo que tengo a mi disposición para convertir del deporte como una estructura en la que se puede construir una sociedad, digamos, donde el deporte no solo
es un negocio, sino también es una herramienta transformadora de vidas, pues para las personas, digamos, como de la mayoría de las ocasiones de escasos recursos. No más, pues, si nos vamos al escenario colombiano y en general del fútbol en el resto del mundo, los futbolistas y sí, especialmente en Colombia y o en África, países pues como muy del tercer mundo, los futbolistas exitosos, caso muy puntual de hoy, Luis Díaz, son jugadores que se la tuvieron que luchar con las uñas, con los dientes, con todo, y nunca tuvieron una oportunidad como de mostrar su talento sin exponerse a todas las dificultades de la vida de una persona de bajos recursos, mientras que este draft es un sistema que le da relevancia, una relevancia total, digamos, a la universidad, a la academia, y desde las academias se le da a jugadores, además que el draft viene desde mucho más abajo, incluso no solo de la universidad a las profesionales, sino que también las universidades no draftean, pero sí hacen scout a los high schools y van como escogiendo prospectos. Y esto es simplemente un sistema que le permite a personas que vienen de una vida muy difícil, por lo general, transformar su vida, la de su familia, sus amigos, sus personas cercanas, a través de algo tan positivo, no solo para la salud, sino como para la sociedad en general, como lo es el deporte. Y es muy jodido, pues, como ver la comparación de lo que tiene que sufrir un atleta colombiano versus lo que le toca a un atleta norteamericano, que no es que le toque fácil, porque igual son contextos difíciles, pero todo el sistema de las ligas escolares y les dan la estructura para que ellos, su única preocupación sea desarrollarse al 100% como deportistas, y el mercado se encarga del resto, que es proveerlos con contratos multimillonarios, si son buenos y ponen el trabajo y tienen el talento para que estén listos. No todos la toman, hay casos como en todo el mundo de jugadores que no entienden la dimensión de lo que tienen a sus manos, pero en general es una herramienta que realmente ayuda como a transformar la sociedad y le da al deporte como un lugar central en la conformación de una sociedad completa. Pues, de verdad que para mí el draft es como muy transformador en general, y creo que no nos quedaría nada mal tener sistemas que fomenten los deportes universitarios, escolares, colegiales, y en general poder potenciar de verdad el talento que tenemos acá, que es demasiado, es absurdo, pero se pierde demasiado porque no tenemos la estructura necesaria para hacerlo crecer, y no es tanto de plata, es más de voluntad. Me gustaría aportar algo ahí, y es que es verdad, llegar a esa instancia no es nada fácil para ninguna parte. Y lo que dice Nicolás también es, más aparte de Colombia, es de todos los países, es que aunque es difícil, un futbolista tiene más equipos al cual llegar. O sea, los equipos de fútbol hay millones profesionalmente. Hay ligas italianas, pues todas las europeas, las ligas colombianas, las ligas mexicanas, hay brasileñas, hay en todos los continentes. Pero en la NFL solo hay 32 equipos. Y digamos que es tan difícil que solo de 1,000 jugadores que se presentan por año en todas las universidades, solo son 270 los que van a poder jugar en esos 32 equipos. No, los otros se tienen que dedicar a lo que escucharon. O al practice squad. O sea, no, de todas formas hay más oportunidades. Ahí están los undrafted que se contratan, ¿no? Sí, igual el concepto es el mismo. Es como cómo un país desarrolla su talento juvenil para que a partir de su liga se desarrolle y se potencie, porque los jugadores buenos de Colombia primero se forman acá y después salen al extranjero. Por lo general los equipos extranjeros no desarrollan jóvenes colombianos, pues porque tienen que desarrollar los suyos propios. Entonces como... Pero sí, es obviamente muy distinto en la NFL. Hay una diferencia importante. Dale, Julián. Sí, no, para aportar a lo que hablaba Nicolás de que se va cultivando ese talento desde edades tempranas. Hace poquito me empecé a ver una serie de Netflix sobre Snoop Dogg, que él tiene su equipo que llaman los Snoop Steelers, porque Snoop Dogg es fan reconocido de los Steelers, y él, siendo oriundo de Los Ángeles y habiendo sido pandillero, drug dealer y todo eso en su adolescencia y juventud, él, ya ahora que tiene los medios, que es una figura reconocida, él decidió fundar su propia liguilla de fútbol americano y su propio equipo para darle la oportunidad a los
a los jóvenes en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, que viven en barrios difíciles o de escasos recursos, porque en Estados Unidos eso se ve mucho. Él tiene su equipo y les brinda un apoyo total, seguimiento académico, médico, apoyo. Y él dice que muchas veces lo que es él y su mejor amigo, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que es el coordinador defensivo y a veces el head coach de ese equipo, terminan siendo figuras paternas para esos niños, para esos jóvenes, y los van desarrollando. Y ya Snoop Dogg en esa serie, él cuenta con orgullo que ya hay varios de sus jugadores que ya han pasado por el fútbol universitario y que han logrado, por medio de becas colegiales, hacer una carrera universitaria y cambiar su vida nada más por el deporte. Él todavía creo que no tiene ningún jugador desarrollado en la NFL, pero está cerca de hacerlo. Sí. Es que eso es una cultura, o sea, lo bonito, lo que digo, no llegan, pero por lo menos pasaron por una universidad. ¿Cuántos de nuestros deportistas no han pasado por una universidad? No tienen ni el bachillerato. Exacto. Y que llegan y digamos, un Luis Díaz llega a tener mucha plata, sí, pero ¿cuántos digamos que pasan por el éxito de Luis Díaz y vuelven y no tienen un peso porque no saben administrarla, no tienen, bueno, también pasa en la NFL, no nos digamos mentiras. O se lesionan mucho. Es que ahorita pasa, hay jugadores que no entienden la oportunidad que tienen en sus manos, pero tienen la estructura, no tienen exacto, ya si no lo hacen, pues ya es cosa de ellos, pero tienen la estructura, tienen el sistema que los apoya. Y eso no es solo las universidades, o sea, miren que la cultura de voy y apoyo mi universidad, yo voy y revuelvo, y el fanatismo que tiene la NCAA, que es todo como ven eso, que llegan y todos apoyan, son más fieles al equipo de la universidad que al de la NFL. Sí, hay un dicho, es que la NFL es un espectáculo y el colegial es una religión. Exacto, y eso digamos, parte mucho de incluso que un entrenador a veces es más importante que un profesor premio Nobel en una universidad. Tiene más relevancia, imagínense. Ahí sí ya se invierten los papeles, ahí sí no estoy de acuerdo. Pero digamos, hay una cosa muy chévere de esa religión y acá no se hace modelo para que podamos generar esas becas. ¿Cuántos de nosotros volvemos y mismo a la universidad? Oiga, yo ya estoy viendo, voy a donar para que alguien más tenga la oportunidad. Yo lo logré, voy a donar. Eso no se da, es muy raro. Eso es lo que hacen en Estados Unidos, lo hacen, mandan donaciones para que soporten al equipo, para que soporten investigación, para que soporten muchas de las cosas. Eso, si cogiéramos la cultura, los que tenemos la fortuna, pero en Colombia pasar por la universidad es una fortuna, somos un privilegio, poder devolver algo sería muy interesante para alguien de pocos recursos volver a llevarlo. Esto es un concepto, aquí nos podemos quedar hablando de esto. Es un concepto. Yo creo que es importante como para que nuestros escuchas lo entiendan, a diferencia de lo que pasa en el fútbol general y pues obviamente acá en Colombia, que los equipos tienen canteras, ¿sí? Que los equipos en teoría pueden desarrollar talento desde muy chicos, los apadrinan y etcétera, etcétera, que pues eso tiene su vaivén. En el deporte americano y en el caso particular de la NFL, los equipos no desarrollan talento, ¿sí? Ellos la única opción que tienen para conseguir talento es a través del proceso del draft. El talento lo desarrolla el sistema educativo. Exactamente. Mejor imposible. ¿Por qué eso? Porque entonces los equipos no se pueden adueñar, que yo creo que es el principal problema cuando se habla de, porque pues en esa liga en esas ligas norteamericanas funciona de esa manera y acá el fútbol no funciona así, es porque los equipos al adueñarse del talento, ¿sí? Desde los jóvenes en sus canteras y empiezan a gestar su economía desde ahí. ¿No? Sí, el negocio no es el espectáculo, exacto. Exactamente, el negocio se vuelve el desarrollo de la venta de jugadores para los equipos chicos y para los equipos grandes la compra de talento desarrollado, en su mayoría. Entonces es una gran diferencia con el sistema yo lo llamo un sistema de promoción, ¿sí? Es un sistema de promoción el que se maneja en Estados Unidos desde la educación. Sí, es primero garantizar que la persona se educó para luego poder jugar. Creo que es un excelente sistema que funciona allá, ¿no? Habría que hacer un cambio inmenso en la estructura para poder tratar de implementarlo en un deporte como el fútbol. Sí, para cerrar. O más deportes, no solo el fútbol. Sí, no tiene que ser solo el fútbol, pero es un buen ejemplo. Pero para cerrar mi punto con este tema, que realmente creo que políticamente, filosóficamente es como una postura que me apasiona. Mucha gente también dice, no, pero es que los gringos tienen plata. Pues sí, bueno, pero es que la plata se hace metiendo plata, invirtiendo. Entonces hay que invertir, hay que tener ambición, hay que pensar a largo plazo, hay que tener una visión de vender, de volver el deporte un producto
comercial, que la gente quiera pagar, que quiera camisas, que quiera ver partidos, que quiera ir a los estadios, y eso solo se hace invirtiendo plata. Eso no llega de la nada. Creando cultura. Y otra cosa es también especializarse. O sea, las universidades, aunque son competitivas, unas se especializan en unas áreas más que otras. En este momento, por ejemplo, Ohio State está sacando los mejores receptores. Los mejores defensivos son de Georgia, de Clemson. Entonces, siempre tienen una especialización. No están buscando siempre tener el top en todas las posiciones. Y curiosamente esas no son las mejores universidades académicas de Estados Unidos, ¿no? Exacto. También es muy curioso. Unas se involucran con el deporte y otras con la investigación. Sí. Un MIT no tiene equipo. No. O tiene, por ejemplo, Marquette no Stanford. tiene. El equipo de Stanford es malito, pero es malito. Y tenemos buenos profesionales científicamente. Pero bueno, eso ya es un cuento. Podemos hacer un podcast entero de la estructura de los deportes norteamericanos. Por supuesto. Una cosa, se me olvidó un dato importantísimo que casi se me pasa, y es de los Denver Broncos. Los Denver Broncos tienen el último pick del draft, o sea que ellos van a ser dueños de Mr. Irrelevant. Mr. Relevant. A ver qué Buen pasa dato. con él. Bueno, entonces ya para cerrar el draft, que es, digamos que es una fecha que uno marca en el calendario cada temporada para saber cómo al equipo que uno le gusta, pues qué escogió. Hay muchos videos de bloopers de gente reaccionando horrible a algunos picks que terminaron siendo grandiosos o viceversa, reaccionando muy bien a tremendas catástrofes, pero pues en general esto emociona. Si estamos acá en Colombia y queremos ver el draft, pues hay varias maneras. Si tienen suscripción a Disney Plus, al plan premium de Disney, por ahí lo van a poder ver, lo van a transmitir. Siempre lo transmiten. Creo Sí, que también sí, en yo- ESPN. Sí, pero Yo siempre lo he visto por DAZN. O también por... existe ¿Cómo era? Game Pass, DAZN, que existía. por Game Pass, el Game Pass de DAZN también es otra opción. Si tienen claro, es muy claro, el programa, bueno, la suscripción a Claro Video, creo que el canal 500 o ESPN. O sea, 501, algo el que así, tenga ESPN, ahí lo transmiten. por ahí también, y lo podrán ver, o pues ya por sus búsquedas en la web, y no nombraré páginas ni nada por el estilo. Allí es donde lo podrán ustedes. NFL Network no lo transmite. El Game Pass. El Game Pass es DAZN, pero en NFL Network creo que ellos tienen un canal que es como se puede ver por Sí, internet. pero De hecho, no de NFL. Ah, no, ya lo pasaron, sí. Sí, eso lo tiene DAZN. Entonces serían como los canales para poder verlo. Es interesante de ver las reacciones del público, ver como que los trades que se hacen ahí en vivo, todo eso como para este ejercicio. Cuando salió Cristian González con su frac que lo abrió era la bandera La bandera de Colombia. Colombia. Hermoso momento. Sí. Sí. Cuando, a mí nunca se me va a olvidar cuando Kansas City escogió a Mahomes y la gente renegaba de por qué escogieron a Mahomes. Y habían, Sí, y eso habían lo vi yo. brincado. Eso es lo que quieren a Trubisky. Sí. Y metieron un salto salvaje. Exacto, y pues tremendo pick fue eso. Pero sobre todo fue porque estaba Alex Smith. Entendieron como, porque vamos a conseguir un Exacto. coreano, ya tenemos uno bueno. Pues, No, y eso fue una jugada clave de Andy Reid porque el que escogía después era Los Santos y ese era el otro equipo que había contactado a Sean Mahomes. Payton lo Entonces, quería. ujú. Sí, oigan, y siempre abuchean al comisionado. A Roger Goodell. Es que no se hace querer. Siempre. Siempre eso ya es amor. Sí, Igual, ya es este tema traición. es apasionante. Si ustedes quieren, hay muchos videos compilatorios de los mejores picks de la historia del draft, también los mayores fracasos, por si les interesan. Por ahí hay un pick 199 que es muy famoso en la historia, para que lo vayan Hay un documental revisando. se llama The Brady Six. un Sí. tal 199 que fue un pick compensatorio que tiene más Que Super ni era Bowl de ellos. ganado que todas las franquicias. Exactamente, como para que vean que al final de cuentas no porque porque escojan a un jugador en primera ronda va a ser mejor que uno de sexta, séptima Uy, ronda. y hay unos primeros picks que han salido unos Marcus fracasos. Russell De hecho, es el número 1 del peor pick de la historia, para que Ajá. lo vayan revisando las gracias del señor. Para ustedes, ¿cuál No ha sido el tener peor, muchos picks. el peor primer pick? este Money, ¿cómo se llama? o que hayan subido. Para mí Este era Marcus diciendo, Russell, ay, se me olvidó no el es. nombre este pelado. Tim Tebow, No, Sí, que pero no, él no fue.
Uno que se llamaba Money, no sé qué, que siempre hacía con el gesto así. Ay, hasta le hicieron un documental en Netflix, ahorita me escapa el nombre. Ay, no se me fue el nombre. No, pero ¿saben qué? Les propongo que después del draft hagamos un episodio con eso, con los mejores y peores picks en la historia del draft. De hecho, deberíamos analizar los de hace 5 años a ver qué tal salieron. Sí, porque por ejemplo, a mí siempre También. va a recordar esa subida que hizo los 49 por Trey Lance, que dieron, Sí, uy, horrible. que dieron todo por nada. Eso es tema para cortar. Y eso pasará. Entonces, pues la invitación es a que sigan el draft de la NFL. Les recuerdo que arranca el jueves 23, va hasta el sábado 25 y nosotros tendremos un episodio especial reaccionando a este draft para la otra semana. ¿Listo? Entonces, pues por el momento eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Gustavo, Jaime, Felipe, Gabriel, Julián, Siempre Nicolás. es un gusto. Un placer siempre. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias. Que estén bien. Chao. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Eso fue todo por Tercera y Gol Colombia. Nos veremos en un próximo drive. Esto fue Tercera y Gol Colombia. Nos escuchamos en el próximo drive. Hasta la próxima.